Cuando estaba preparando el mensaje, estaba revisando el grupo de la iglesia en YouTube y me sorprendí porque hay más de 800 suscritos. Es más que toda la membresía de la iglesia de los Avellanos, yo creo que es la historia de los Avellanos. Y me llamó bastante la atención y veo que por esa ventanita, esa cámara, hay harta gente más que está escuchando la palabra de Dios. Y ahí me dio un poquito de susto y dije, chuta, todo lo que habla aquí va a salir al mundo. Así que por eso mismo quise empezar con cosas un poquito más simples, o con cosas más, los comienzos de la fe. Y hay un libro que me gusta bastante, que es la primera epístola de los Romanos, perdón, la epístola de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, donde en su desarrollo completo explica la doctrina completa cristiana. Todo lo que usted necesita saber del Evangelio está dentro del libro de Romanos. Y antes de entrar a la palabra misma, un pequeño contextualizar en qué instancias escribió Pablo este libro. Esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 55, según algunos datos históricos, y muy probablemente Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Como ustedes saben, el apóstol Pablo fue enviado a las naciones a predicar el Evangelio y hizo algunos viajes misioneros, y en uno de ellos escribía cartas a otras iglesias que estaban en el entorno de Asia Menor, parte de Europa y también el resto del mundo. Al resto del mundo también nos llegó su palabra. Y en general el temario completo del libro está primeramente, explica el dominio del pecado sobre el ser humano, que está del Romanos 1 hasta el capítulo 3 aproximadamente, la incapacidad del hombre de poder salvarse porque el hombre es un pecador, y la ley de Moisés tampoco permite salvar al hombre. También eso está entre el capítulo 2 y el capítulo 7. La gracia de Dios, que es la que nos salva, la que nos entregó nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz. Esa está también ahí explicada. La justificación por la fe. Una vez que ya creemos en el Señor Jesucristo, ya tenemos victoria. Tenemos la salvación. Y los frutos del Espíritu. Una vez que el Espíritu, usted ya ha creído, ya tiene el Espíritu de Dios en sí, empiezan a haber frutos. Y tienen que notarse esos frutos. Bueno, también el apóstol Pablo escribe esta carta con un lenguaje bastante refinado, casi legal, porque la iglesia o las personas que vivían en Roma tenían un nivel de instrucción mayor que el resto del mundo, justamente para adaptarse al lenguaje que usaban ahí. Y también de los datos históricos se sabe que dentro de la iglesia de Roma habían bastantes judíos. Por lo tanto, Pablo cuidó muchísimo el lenguaje en colocar las cosas que el judío ya sabía de por sí, que es lo que está en el Antiguo Testamento, o la Torá, como le llaman los judíos. Así que se preocupó bastante de que no causar confusión, y que el mismo judío que estaba ahí escuchando la palabra del Evangelio también sirviera de semilla para poder divulgarlo al resto de la iglesia de Roma. Bueno, y sin mayor más preámbulo, como decía un maestro muy querido, 2 cucharadas a la papa, nos vamos al tiro a la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, dice ahí, porque perdón, está mal desplegado, parece. Ahí está, 1.16. El 1.1, perdón. Si me ayuda ahí, eso mismo, ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primeramente se identifica el autor, Pablo. Muchos sabemos ya quién era Pablo. Pablo era uno de los principales de la iglesia en Jerusalén, pero Pablo estaba en contra de la iglesia de Jesucristo. Persiguió a los cristianos por mucho tiempo. Pero un día Jesucristo se le encontró. Pablo no tuvo más que rendirse ante Jesucristo y se entregó por completo al servicio de Dios. Y Pablo es el que ahora, ya estando
ya en su ministerio, escribe esta carta a los romanos. Y se identifica como tal. En casi todas sus epístolas se identifica él. Yo, Pablo, escribo esto a tal iglesia. Siervo de Jesucristo. Al tiro empieza a poner énfasis en las cosas que él es y cómo se identifica. Por lo general nosotros cuando vemos las introducciones de las epístolas, las leemos bien rapidito, así a la rápida, porque son hartas saludos y cosas así, y no les prestamos atención. Pero Pablo dice muchas cosas en cada palabra que escribe. Ahí dice siervo de Jesucristo. Yo me di un poquito más la palabra, busqué en el original griego, y la palabra siervo es doulos, que significa siervo o esclavo. Pero este siervo o esclavo no es un esclavo por fuerza o porque fue comprado por un hombre se enseñoreó de él, sino que es un esclavo de voluntad, por amor. Pablo se hizo esclavo de Jesucristo por amor a Cristo y se puso al servicio completo de él. Y eso es lo que quiere indicarnos Pablo en este mensaje, que es siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, siervo total y completamente entregado al servicio de Cristo. Ese es el Pablo que se identifica acá. Dice ahí, antes de seguir, a mí yo siempre me hago estas preguntas y se las dejo a ustedes. ¿Son ustedes también doulos? Lo mismo me pregunté yo. ¿Soy un doulos? ¿Soy un esclavo, un siervo de Jesucristo? ¿Puedo decir que entregué mi vida completa al servicio de Cristo? Le dejo esa consulta, esa cuestión en su corazón, para que medite así como Pablo se identifica y le dice a toda una iglesia, yo soy siervo de Cristo, o a todo el mundo, incluso porque esta carta la ha visto todo el mundo desde aquel entonces. ¿Usted es un siervo de Cristo? Responda a su interior y dígale a Cristo que le ayude a ser mejor siervo de Cristo, mejor siervo de Él, del Señor. Y después dice, llamado a ser apóstol. Hoy en día hay algunos predicadores que se hacen llamar apóstoles, quizás sin saber lo que significa ser un apóstol. Y más que nada un apóstol es un enviado, es un mensajero, para llevar un mensaje. Eso es un apóstol. Algunos en esta época dicen llamarse apóstoles pensando en subirse el rango y no ganan nada. Creo que son más valiosos diciendo que somos siervos de Cristo que diciendo que soy apóstol, obispo o cualquier otro rango que se quieran poner. A mí me gusta autodenominarme siervo de Cristo. El apóstol, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. O sea, él fue especialmente apartado para llevar el Evangelio de Dios. No es cualquier mensaje, no es cualquier servicio, sino que es para proclamar el Evangelio de Dios. Y ahí también, pensando en los que comienzan de la fe y que a lo mejor están recién viendo este mensaje o recién escudriñando la palabra, el Evangelio. Creo que aquí todos sabemos qué significa Evangelio, que viene del griego euangelion, que significa buenas nuevas o buena noticia. Ese es el mensaje que trae Pablo, la buena noticia. Pero ¿qué buenas noticias puede traer Pablo? La noticia de salvación, la noticia de que Cristo vino a la tierra, vivió entre nosotros, dio su vida por nosotros, nos libró de la muerte y del pecado, resucitaremos con Él, Él también resucitó y viviremos con Él por siempre, en gozo y paz. Esa es la buena noticia, o resumida así en forma bien pequeña, la buena noticia que tiene que proclamar Pablo. En el segundo versículo, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y también pasamos al 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí nombra una serie de características de Jesucristo, pero que tienen una particularidad, que es que todas ya estaban escritas en la palabra. Por eso digo que Pablo se preocupó mucho de que lo que salía en el Nuevo Testamento, poder recalcarlo acá. Dice ahí que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En la época que Pablo escribió este libro, solamente existía el Antiguo Testamento. Lo que se llama aquí las Santas Escrituras era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se habla acerca de un Redentor que vendría. Aquí le pones nombre y apellido, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que está escrito, que fue declarado Hijo de Dios con poder también, y según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Todo lo que está diciendo Pablo se escribió y se hizo realidad en la época en que Pablo estaba predicando. Por tanto, ahí Pablo que enfatiza lo que ya estaba profetizado con anterioridad. Y bueno, ahí también escudriñando un poquito, se usa cuando habla de las buenas noticias que está proclamando Pablo. En el Antiguo Testamento también se usa una palabra buena noticia que se llama besorá, que viene del hebreo, que significa también buena noticia. Que era una noticia cuando alguien llegaba, ya sea de una guerra, de una batalla, y traía una buena noticia, a esa persona se le premiaba. Esa es la besorá. En español creo que se dice albricias. Albricias. Cuando alguien trae la buena noticia. En el 5 dice, pasamos un poquito más, aquí hay una mosquita hace rato que me está molestando, quiero que ya sé que la envió, alguien quiere que no prediquemos acá. Pero en el capítulo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Vuelve a recalcar, recibimos la gracia y el apostolado. Siempre tiene un énfasis que Pablo quiere dar en su palabra y vuelve a recalcar, soy enviado, recibí el mensaje del Señor Jesucristo, Él es auténtico, el mensaje es auténtico, lo que le estoy entregando es la verdad. Dice ahí, para obediencia a la fe en todas las naciones. Justamente como Pablo se hace mencionar siervo de Cristo, él se hace completamente obediente. Por eso dice, para la obediencia a la fe en Cristo. Y por amor de su nombre. Ahí también, Pablo también hace énfasis en que el nombre de Cristo es un nombre que es sobre todo nombre. Por eso pone la frase, por amor de su nombre. El nombre de Cristo es un nombre especial, es un nombre que Dios lo enalteció por sobre todo. Si ustedes no mal recuerdan, Filipenses 2, 9 y 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, que se lo sepan algunos. Es el nombre de Cristo grande. Para nosotros debe ser un nombre grande, un nombre especial, un nombre distinto. Porque Dios así ya lo hizo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No tomemos el nombre de Jesucristo en vano. Este mundo lo está haciendo y lo viene haciendo desde hace mucho, pero hoy más aún. Se tratan de burlar de Cristo y tratan de minimizar su nombre. Y lo ridiculizan, pero no podrán. Un día tendrán que doblar sus rodillas y declarar que Jesucristo es el Señor. Hoy día nosotros sí lo estamos haciendo.
aquí estamos reunidos, desde que empezamos el culto hasta que nos vamos, damos gloria al nombre de Cristo. También, como ahí Pablo dice, para la obediencia a la fe, Pablo se somete a Cristo y va y deja todo lo que tiene en su casa, en su hogar, y parte al mundo a predicar el Evangelio. Deja todo por el nombre de Cristo. Y nosotros también recibimos esa misión. Y también está escrito en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por si acaso aquí hay varios que ya se la saben de memoria y repiten el versículo, pero no se alcanza a escuchar por los micrófonos, pero da gusto eso. Da gusto escuchar el versículo como lo repiten. Nosotros también, por decirlo de cierta manera, somos apóstoles, también somos enviados a predicar el Evangelio de Dios. También deberíamos ser siervos, haciéndonos obedientes, así como Pablo, y también predicar al mundo el Evangelio de Cristo. La tecnología hoy nos permite llegar, quizá hoy día, no sé cuántos hay conectados, pero muchos de los que están en su casa, ya sea por Facebook o YouTube, ya están escuchando esto. Y estamos predicando la palabra de Dios. Después, en el versículo 6, dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y ahí donde recalca y le dice en particular a la iglesia de Roma, y yo también, como oyente de esta palabra, digo también, iglesia de los avellanos también, entre las cuales estáis vosotros. Nosotros también estamos entre los que reciben esta palabra, la guardamos en el corazón y la entregamos al resto del mundo que no la conoce. Llamados a ser de Jesucristo. Se vuelve a recalcar todo lo que Pablo ya dice de sí, ustedes también. No se queden ahí tan tranquilos. Y en el 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Esta mosquita ya está con nombre y apellido, parece. El enemigo la mandó. Dice ahí: a todos los que estáis en Roma, a todos los que estáis en los avellanos, a todos los que estáis en la iglesia, si usted está en otra iglesia, a los que están en esa iglesia también. Amados de Dios. Todos los que están ahí somos amados de Dios. Qué importante, que reconforta el corazón. Llamados a ser santos. No podemos quedarnos calentando esa banca de la iglesia, tenemos que ser santos como Él es santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí termina la primera salutación con la que empieza esta epístola. Y ven que da para harto. Incluso yo creo que si nos ponemos a escudriñar más, podríamos estar quizás un culto completo de aprendiendo de la palabra. Entonces, en el capítulo 8, ya Pablo, estando lejos de esta iglesia, empieza a anunciar lo que él pretende. Dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, un poquito de flores para esta iglesia, porque ya tenían un buen testimonio en el entorno del mundo que existía en esa época, que no era muy grande, de haber sido Europa, Medio Oriente. Ese era el mundo en esa época, donde corrían las noticias. Y Pablo da gracias por eso, y se lo hace manifiesto. Dice: su fe se divulga por todo el mundo. Ustedes ya han dado el primer paso de la fe, ya están caminando con Cristo. ¿Podemos decir lo mismo de nuestra iglesia? ¿Podrán los demás decir: hoy en esa iglesia se respira la palabra de Dios, ahí se predica la palabra de Dios? Creo que sí. Por algo ya han llegado varios hermanos buscando con hambre palabra de Dios. Esperemos que sigan llegando.
Que usted que está a lo mejor en su entorno, también le digan, mira, aquí tenemos una iglesia sana, una iglesia que predica la palabra de Dios. El centro de nuestra predicación es Cristo. Nos llamamos cristocéntricos. Nosotros predicamos a Cristo, la salvación y la resurrección que Él nos da. Dice ahí también, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, sin conocer esta iglesia, sin nunca haber ido para allá, ya estaba orando por ellos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos llega una petición de oración en la reunión de oración? Que tal persona está con alguna complicación de salud, está en angustia, tiene un problema, por favor, oren por ella. Y nosotros ni siquiera la conocemos. Pero sin pensarlo dos veces, la ponemos en oración. Con todo el corazón, con toda la fe, pedimos por esa persona. Y siempre pedimos para que no tan solo sea confortada esa persona en aquello que necesita, sino también que alcance la salvación, que alcance ver lo mismo que vemos nosotros, la fe de Cristo. Pero aquí Pablo ora por una iglesia. ¿Ora usted por su iglesia? Amén. Ore siempre. No tan solo por el entorno, sino por cada uno. Por el pastor, que todavía es pastor. Por los ancianos, por los diáconos, diaconisas, grupo de alabanza, los maestros, todos los hermanos, todos los que sirven, todos los que están llegando, por los que están lejos y no han venido. Ore siempre por toda la iglesia. Dice ahí también en el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí les dice claramente, quiero ir a verlos, quiero conocerlos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Aquí está viendo que cuando quiere comunicar un don espiritual, en el fondo quiere ver crecer la iglesia. Ya sé que están dando frutos, pero la iglesia no puede quedarse estática. Tiene que seguir creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en oración. Y eso es lo que Pablo persigue acá, que comunicaros algún don espiritual, a enseñarles algo más para que sigamos creciendo en la fe, sigamos creciendo en Cristo y seáis confirmados. O sea, seamos fortalecidos en la fe. En el 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Por lo general, el maestro, cuando enseña al discípulo, el discípulo aprende, se reconforta tanto el maestro como el discípulo. Y esto es lo que dice Pablo. Cuando él enseña la palabra de Dios y el que está aprendiendo da frutos y empieza a crecer en la fe, cuánta regocijo, cuánta gozo da en el que está enseñando. En el que está aprendiendo también. Cuando usted aprende algo nuevo de la palabra, no le da gozo, no le da una sensación de paz. ¿Sí? Todos mueven la cabeza. Amén, ¿cierto? Es como una sensación de paz, de gozo, de una alegría indescriptible. Para el maestro que le está enseñando también le da mucho gozo. Y por el contrario, cuando el estudiante no entiende, ahí hay que tener un poquito de paciencia e insistir en la enseñanza. En el 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y ahí me voy a detener en lo que está ahí entre paréntesis, que dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Claramente, como esta mosquita que me está molestando, que me quiere distraer, que me quiere sacar de lo que estoy predicando, Pablo ahí dice que fue estorbado. No lo explica qué, ni cómo, ni qué pasó,
ni qué está pasando. A lo mejor si uno escudriña otros libros de la palabra va a encontrar algún motivo. Pero alguien se opone a que Pablo sirva a Cristo. Y todos conocemos que tenemos un enemigo en común. El enemigo de Dios es el príncipe de maldad, Satanás. Y él se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que es Cristo. Cuando nosotros nos hacemos de Dios y de Cristo, también pasamos a ser enemigos de él. Y él se pone en contra de nosotros. Y va a tratar de estorbarnos, va a tratar de perjudicarnos, va a tratar de desanimarnos. Aquí Pablo dice, ¿saben qué? Yo hace rato quiero ir a reunirme con ustedes, pero no he podido porque alguien me está estorbando. Pero seguiré insistiendo, porque tengo ansias de encontrarme con ustedes para predicarles la palabra, para poder enseñarles algo nuevo, para que sigan creciendo en la fe, para que seamos reconfortados todos juntos. Y ahí dice, para tener algún fruto de entre vosotros. Parece que la traducción dijera que Pablo va a usufructuar del servicio de la iglesia, voy a tener un fruto, algo a mi beneficio. Pero en realidad, lo que busca Pablo es decir que quiero verlos crecer, quiero verlos que den fruto. Hay un versículo muy hermoso que está en Juan 15 que dice que nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid y nosotros tenemos que permanecer unidos a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Pero hay un labrador que nos limpia para que demos más fruto. Y para dar más fruto, tenemos que ser fieles, obedientes a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y eso es lo que busca acá Pablo, buscar que demos más fruto, que el labrador trabaje en nosotros para que demos más fruto, para que sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos en la fe. Así es en Roma y así en nuestra iglesia y en todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Como entre los demás gentiles. Bueno, Pablo fue el apóstol enviado a predicar a los gentiles. De repente, a mí me ha pasado, me he dado cuenta que en el entorno en que me toca trabajar, desenvolverme, he notado que hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Muchas veces yo les digo, mira, esto sale aquí en la palabra, dice, ir a ser discípulos de las naciones. No tenía idea. Oye, ¿y sabes que Dios trae juicio y un día nos llevará ante su trono y nos va a juzgar? No tenía idea. No saben, ni siquiera han abierto una Biblia. Lo único que saben es lo que el mundo usa para ridiculizar la palabra de Dios. Pero no saben lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí está la responsabilidad de nosotros en dar a conocer esa palabra. Hay mucha ignorancia. Cada vez que me encuentro con gente nueva, porque a mí me toca trabajar con equipos de trabajo y por lo general en cada nuevo proyecto me cambian la gente. Y cuando empiezo a conocer a la gente, le empiezo a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, no tienen ni idea. Cero conocimiento. Y wow, ¿qué es de esa persona sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios, sin conocer lo que dice su palabra? Algún día nosotros en el pasado estuvimos así. Qué triste era nuestra vida en aquel entonces. Pero hoy día, conociendo la palabra, siendo siervo de Cristo, el corazón está lleno de gozo. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Nosotros estamos llenos de gozo, estamos con alegría. Me encanta mi Cristo, me encanta ser hijo de Dios. No se notan las caras, pero tratemos de que se note. Que se note que tenemos gozo en el corazón. Dice ahí los gentiles. A eso iba. Como hay muchos nuevos, hay muchos que quizás están escuchando. ¿Y qué son los gentiles? Son personas que tienen muy amables, que son muy... No. Aquí hay un alcance de palabra. Gentiles en esa época eran todo el mundo que no era judío, el que no seguía las leyes del Antiguo Testamento. El que era fuera de la nación de Israel era llamado gentil, así como gentes, el gentil. Ellos son los gentiles. Por eso dice Pablo, fue enviado a los gentiles.
los otros apóstoles fueron a predicar a las ovejas de Israel, Pablo fue enviado a los gentiles a predicar la palabra de Dios. No está limitada el evangelio a los judíos, está a todo hombre que quiera creer en el nombre de Dios. Ya, y pasando al versículo 14, dice ahí: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y ahí también creo que la traducción nos puede enredar un poquito, como que parece que Pablo se endeudó, dice, debo plata a alguien. No, soy deudor en cuanto a que él, como él fue enviado a las naciones a predicar, parece que el mundo de repente es muy grande para poder predicarle a todos. Pablo empezó su viaje misionero, empezó ciudad por ciudad, formando iglesias, instaurando una iglesia con ancianos, con una dirección y hermanos que empezaban a proclamar la palabra de Dios, y una vez que estaba firme esa iglesia pasaba a otra y así. Pero estaba Pablo, tenía uno que otro compañero, y en ese tiempo no existía internet, no existía Facebook ni YouTube, así que tenía que ir de boca en boca predicando la palabra. Y créanme que sufrió bastante Pablo, porque no lo trataron muy bien en todos lados. Costó bastante. Qué bueno que Pablo fue obediente y puso su vida en servicio a Cristo para que hoy tengamos esto, la palabra de Dios aquí cómodamente en nuestro escritorio. Por eso dice, soy deudor. Todavía no he predicado a todos, sigo siendo deudor, me falta ir allá, chuta, ya. Pero no está solo Pablo, estamos nosotros. Pablo también tenía otros compañeros, también todos tenemos que ir. Y todavía queda parte de este mundo que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia. Yo ya lo he podido comprobar. Hay gente que ni siquiera ha abierto una Biblia en su vida. Así que la 15 dice, en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí termina de concluir lo que Pablo se propuso en su corazón: ir a Roma y predicarles la palabra de Dios. Dice ahí, pronto estoy a anunciaros. En el fondo, Pablo está diciendo que él está preparado. Estoy listo. Tengo todo listo. Tengo aquí mis prédicas listas para empezar a enseñar la palabra de Dios. Y ahí hay un pequeño mensaje que también nosotros también tenemos que estar preparados. Porque no sé si le ha pasado de repente en alguna situación ocasional, se presentan instancias de predicarle a alguien a Cristo y no haya qué decir. No anda con su Biblia, o no se sabe los versículos de memoria, y ¿qué le digo? Ay. O de repente nos encontramos con uno que se cree más sabiondo y empieza a rebatirnos de vuelta. Tenemos que estar preparados para defender la palabra de Dios. Pablo dice que estaba preparado, estaba listo, yo voy para allá. Y estaba bien preparado porque, bueno, su maestro fue Cristo directamente. Tuvo ahí un discipulado intenso directamente del maestro. Pero nosotros también teníamos la misma enseñanza de Pablo, teníamos lo mismo. Teníamos la misma instancia, teníamos que ser igual que Pablo, estar dispuestos y preparados. Así que por eso tenemos que seguir siempre creciendo en la fe. No quedarnos ahí marcando el paso, sino que seguir perfeccionándonos, seguir aprendiendo de la palabra, continuar en la oración. Y ya nos aproximamos a la médula, al centro de este mensaje que está ahí en capítulo 16 y 17, que estuvo en la palabra que fue entregada. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo me pregunto, ¿de qué podría haberse avergonzado Pablo después de todo lo que expuso en la primera parte? ¿Por qué se podría haber avergonzado del evangelio? ¿O por qué alguien se podría avergonzar del evangelio? Pero tratando de buscarle el sentido, ¿qué es lo que quiere decir Pablo en esta instancia? Es que
lo que quiere decir es que no se arrepiente de ser hijo de Dios, que no se arrepiente de predicar la palabra de Dios y decirla a todo el mundo. Estoy aquí parado y no doy pie atrás, porque sé que si retrocedo, pierdo. Si avanzo, gano. No me da vergüenza el Evangelio. Es poder de Dios. No he ganado algo que no tiene valor. Gané poder de Dios. Dios me dio de su bendición. Me dio la buena noticia, me dio lo que me salva y me da vida. ¿Por qué voy a estar avergonzado de eso? Creo que a veces nos pasa a nosotros que nos da vergüenza en nuestro entorno decirle al resto, sabe que yo soy hijo de Dios, soy cristiano, soy evangélico. Nos ha pasado. Cuando nos partimos la fe, nos cuesta hablar de Dios. Pero ¿saben qué? Hay que tirarse nomás. No se queden ahí. Porque al momento que lo diga, usted ya va a ser identificado como hijo de Dios y el resto del mundo lo va a tratar distinto. Y cuando hay una persona que esté necesitada de la palabra de Dios, adivina a quién va a acudir. Al evangélico. Al que sabe de la palabra de Dios. Por eso, donde estoy parado aquí, yo no retrocedo. De aquí me quedo y sigo avanzando. No me arrepiento ni doy pie atrás. Avanzo. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A veces nos cuesta entender lo que es la salvación. ¿Por qué? ¿O qué significará la salvación? Y uno trata de imaginarse cómo será la vida con Cristo allá en el cielo. Y yo creo que lo que imaginemos puede ser maravilloso, pero estoy seguro que va a ser infinitamente más maravilloso. A todo aquel cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está definiendo también Pablo, para no salirse de los esquemas que había en esa época, al judío, que es el que ya debería haber sabido desde antes el Evangelio, porque Dios le entregó a Israel la palabra de Dios y falló. No entregó el mensaje que tenían que entregar. Pero sí ahora tenemos la opción de que el judío ahora puede, por medio de la gracia, entregar el mensaje de Dios, que es el Evangelio. Y también al griego. Cuando se refiere al griego es porque es al resto del mundo. En ese tiempo el mundo no era muy grande, era bien pequeño. Estaba, digamos, el idioma oficial era el griego y desde el punto de vista judío estaban los judíos y el resto del mundo. Entonces voy a predicarle a los judíos y voy a predicarle al resto del mundo. Primero a los judíos ya que saben más de la palabra, y después al resto del mundo. Y después dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, ¿cierto? En el Evangelio, en el mensaje que recibimos, se revela la justicia de Dios. Es allí donde se revela el gran juicio que entregará Dios a este mundo, a todo hombre, algún día. Se revela por fe y para fe. Dice la palabra que el hombre tiene entenebrecido el conocimiento, tiene un velo aquí que no lo deja ver la realidad. Pero una vez que Dios lo quita y en el corazón del hombre habita el Espíritu Santo de Dios, ese velo es quitado y uno puede ver la realidad, puede ver la verdad. Esa es la justicia de Dios, que el hombre sea salvo, que sea quitado este velo que nos impuso el pecado y que no nos deja ver para dónde vamos realmente. Y se revela por fe. No se revela antes. Una vez que yo ya tengo a Cristo en mi ser, Cristo me empieza a abrir la visión, me empieza a abrir la realidad. Y por esa fe empieza a revelarse todo el conocimiento de la palabra. No sé si le ha tocado personas que
me dicen, ¿sabe qué? Yo he leído la Biblia, pero no entiendo nada, ¿no? Y esta persona está lejos de la palabra de Dios, lejos de ser hijo de Dios. Solamente lo hace por aprendizaje, por conocimiento, por curiosidad, pero no porque en su corazón se ha dado cuenta de la necesidad que tenemos de ser de Dios. Y no entienden nada, y ahí están. Leen un par de libros, quizá, y lo dejan porque no entienden. No sé si a usted le pasó, cuando yo no era hijo de Dios, me costaba bastante entender. Algo sí, me gustaba leer la palabra, la parte histórica, la parte que significa aprender. Pero cuando uno descubrió que Dios me abría el entendimiento de la palabra, se abrió una cosa pero impresionante, un gozo de aprender. Cada vez que yo aprendía algo nuevo, era una cosa, un gozo que me dejaba así prendido, así como que qué ganas de seguir aprendiendo más. De repente se nos acorta el tiempo, quizás el enemigo nos quiere distraer y nos saca para el lado, y nuestro tiempo que podíamos dedicar a la palabra se empieza a achicar. Pero creo que nosotros tenemos la voluntad suficiente para empezar a dedicar más tiempo a la palabra. Y dice, se revela por fe. Una vez que ya tiene la fe, se empieza a abrir lo que está ahí escrito en la Biblia. Y para fe. Este es como nosotros, los informáticos, conocen harto de las funciones recursivas. Una función que yo le meto un parámetro, entrega un resultado y ese resultado lo mete de nuevo en el parámetro y empieza así a hacer un ciclo. La gracia es que cada ciclo me da algo mucho mayor. Una vez que tengo fe, aprendo de la fe, pongo en práctica la fe y eso me da más fe. Y así voy. Por fe y para fe. Y así es como mi fe va creciendo. Si yo me quedo estático, ahí me quedo. Pero si yo pongo en práctica mi fe, empieza a aumentar. Y justamente ahí Pablo hace alusión a un versículo que está en el Antiguo Testamento, que está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no esté recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De ahí Pablo hace alusión a este versículo. Y revisando un poquito brevemente en el libro de Habacuc, la situación era que Israel se estaba portando harto mal en ese periodo, y Habacuc, en esta interacción con Dios, empieza a preguntarle: Señor, mira, Israel está mal, está portándose mal. Dice ahí, Habacuc clama a Dios por la injusticia y la violencia dentro de Israel. Y Dios le responde. Cuando se llega a esa instancia, dice: Israel será castigado por medio de un pueblo, que son los caldeos. Pero, dice, los justos deberán depositar toda su confianza en Dios para poder pasar esta prueba. Y esta es por medio de la fe. Y ahí donde cita este versículo: más el justo por su fe vivirá. Muchas veces nuestra fe se pone a prueba cuando pasamos por la adversidad. Y siempre yo lo comparo cuando uno quiere escalar y uno amarra una soga arriba y uno, antes de subirse a la soga, le pega un tironcito para ver si está firme. A veces pega el tirón y la soga se viene abajo. No, está débil la fe, está débil la soga. Hay que fortalecerla. Cuando yo sé que está firme, ahí empiezo a subir. Y ese tironcito son las pruebas que Dios nos pone para que nuestra fe se fortalezca. Dígame sí o no a los que están acá, que cada vez que pasaron una prueba salieron fortalecidos. Amén. Y son de repente pruebas fuertes, pruebas que nos dejan bastante debilitados, pero la fe queda restablecida y uno ve la realidad, ve el futuro con otra instancia, más fortalecidos en la fe. Bueno, eso, un pequeño paréntesis en Habacuc. Estamos en el capítulo 1, tenemos que llegar al 15, ¿ya? Así que no, tranquilo, no se preocupen. No, vamos a llegar hasta por ahí, vamos a ir avanzando poco a poco.
y quería traer a colación unos versículos que están relacionados. Bueno, a todo esto, así como haciendo una estadística, como buen matemático que soy, la palabra fe sale 5 veces en estos 17 versículos. La palabra evangelio sale 5 veces. La palabra Jesucristo sale 5 veces, 4 en forma explícita y una que le llaman Hijo de Dios. Pero en un pequeño porción de la palabra, Pablo puso tal énfasis que repitió varias veces las 3 palabras esenciales que deben ser en nuestra vida: fe, evangelio, Jesucristo. Y que deberían a lo mejor siempre estar repitiéndose en nuestra boca. Y quizás si hablamos de fe, podríamos estar otro culto entero predicando de la fe, pero a mí siempre hay un versículo que me gusta mucho, que está en Romanos 10:17, que dice: así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tengo un amigo que no sé si me estará viendo ahí, algún día quizás nos volvamos a encontrar. Me decía en otra época trataba de entender la fe que tenía yo como hijo de Dios. Y decía que yo no entiendo tu fe, no sé. Dije: ¿has abierto la Biblia? No, ¿para qué? Bueno, ahí dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo va a haber un comienzo si no abres la palabra de Dios? Tiene que haber un comienzo para que esa fe se deposite en tu corazón. ¿Y quién es el que da esa fe? Y ahí está el otro versículo que también me encanta, que está en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Al Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del trono, es al quien debemos la fe. Y en Él tenemos que tener puestos los ojos. Y de Él tenemos que predicar. Y esa es la buena noticia, de darle a conocer la obra de Cristo, la obra de Dios, que es el Evangelio, la salvación para el hombre. Eso, y por el momento vamos a quedar ahí. Vamos a ir avanzando de a poquito. Creo que el Señor me puso yo pensaba predicar otra cosa, pero el Señor me puso esto, y creo que son las cosas que he ido observando, la gente que me he encontrado que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, y que nosotros, sabiendo que los tiempos se están acabando, que ya viene el juicio de Dios, que Jesucristo ya vendrá por nosotros y vendrá a ejecutar el juicio de Dios, y sabiendo que queda poco tiempo, tenemos que ponernos aún más en campaña. Esto que Pablo hacía hace 2000 años, nosotros ya deberíamos estar haciendo mucho más. Anunciando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, que es la buena noticia que tiene que saber este mundo. Aún hay almas en este mundo que deben ser salvas, que el Señor las tiene ahí, y adivinan quién recayó la responsabilidad. En mí, en usted, en usted, en usted, y en usted que está ahí también, en su casa. Está en todos esta responsabilidad. Amén. Acompáñame ahora, hermanos. Padre Santo, Padre amado, en esta tarde hemos aprendido de esta pequeña porción de la palabra, donde tú nos quieres revelar grandes cosas. Sabemos que tú nos amas, que tú nos has apartado para ti, para tu servicio, que tú nos has dotado de grandes bendiciones, también de grandes dones. Ayúdanos, Padre, a ser fieles siervos tuyos. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Ayúdanos a, con denuedo, predicar tu palabra en este mundo, a hacer tu voluntad,
a caminar junto a ti, a aprender de nuestro Señor Jesucristo, a seguir sus pasos y no desviarnos, no entretenernos con las cosas de este mundo que nos quieren apartar de ti, que nos quieren apartar de nuestro trabajo. Padre mío, dejamos en tus manos que sea nuestro trabajo olor fragante delante tuyo. Lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.